Ya, muchas gracias. Ahora voy a presentar la doctora Belkis, a quien lo voy a dejar en este momento acá. Buenos días con todos. Soy la doctora Belsi Giralde Salazar. Soy cirujana oncóloga y actualmente estoy terminando la subespecialización en ginecología oncológica. El tema que voy a tratar el día de hoy es prevención del cáncer de cuello uterino, un tema que es de mucha importancia a nivel de nuestra población porque el cáncer de cuello uterino es una neoplasia muy frecuente entre las mujeres peruanas. Entonces, ¿qué es el cáncer de cuello uterino? El cáncer de cuello uterino es la neoplasia maligna que se origina en el cuello del útero, también llamado cervix. Y el cuello uterino es la porción final que se comunica, que comunica el cuerpo del útero y el canal vaginal. Y esta neoplasia o este tumor maligno se forma en el cuello uterino y su progresión es de forma generalmente lenta. Antes de que aparezca un cáncer de cuello uterino, primero las células del cuello uterino, del cérvix, sufren cambios conocidos como displasia, que son lesiones premalignas. Entonces, el cáncer de cuello uterino ocupa a nivel mundial el cuarto lugar de mortalidad y en el Perú es la segunda causa de mortalidad por cáncer. Para el año 2020 se reportaron 4.270 nuevos casos de cáncer de cuello uterino y de estos 4.270 nuevos casos, más de la mitad fallecieron. Cada día en el Perú, 12 mujeres son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino y de estas, 6 fallecen. Entonces, para saber cómo prevenir el cáncer de cuello uterino, primero hay que saber cómo se desarrolla esta neoplasia. El desarrollo del cáncer de cuello uterino es una complicación tardía de una infección generalmente por el virus del papiloma humano. Esta infección del virus del papiloma humano tiene que ser una infección persistente que se aúna o que se suma a otros factores que son propios del huésped o propios de la persona que va a desarrollar la neoplasia. Estos factores pueden ser ambientales o exógenos, como vamos a ver más adelante, que se pueden modificar. También otros factores que podrían ser otras infecciones virales, como la infección por el VIH-Sida, o otras infecciones como la clamidia, que también van a aumentar el riesgo de padecer un cáncer de cuello uterino. Y también factores propios del huésped, ¿no? Como la edad o antecedentes genéticos en la familia. Entonces, la infección persistente por el virus del papiloma humano, aunado a estos factores, van a traer consigo la formación de una lesión precancerosa que podría progresar a una enfermedad invasiva. Estas lesiones precancerosas las conocemos como displasias, pero médicamente se conocen como NIC, ¿no? Son las abreviaciones de una neoplasia intraepitelial cervical. Y estas lesiones premalignas, displasias, se categorizan en 3 tipos: los NIC 1, NIC 2, NIC 3. Y la progresión de una a otra es en forma secuencial. Los NIC 1 evolucionan a NIC 2. Si la infección por el virus del papiloma es persistente, evolucionan a NIC 3. Y los NIC 3, que son también llamados los carcinomas in situ, son los que finalmente, en la mayor parte de casos, producen el cáncer de cuello uterino, que ya es una neoplasia invasiva. Hay algunos casos en mujeres que tienen factores de riesgos importantes o una alta carga viral del virus del papiloma humano que lleva a la progresión de NIC 1 directamente a NIC 3 y a cáncer, o de NIC 2 directamente a cáncer, es decir, de forma saltatoria. Pero generalmente la progresión es en forma secuencial. Los NIC 1 son neoplasias intraepiteliales, ¿no? Se les conoce como neoplasias intraepiteliales, pero esas neoplasias intraepiteliales se caracterizan porque no invaden todo el tejido, son solamente, se les considera como precancerosas porque solamente están localizadas en la superficie del cuello uterino. Y la mayor parte de estas neoplasias de tipo de grado 1, las displasias de grado 1,
se curan solitas, desaparecen solas. Más del 80% de estas infecciones, de estos NIC1, desaparecen solas. Si es que el paciente o la paciente tiene hábitos, modifica sus hábitos de dieta, modifica sus hábitos nocivos, o se trata la infección, otras infecciones, ¿no? Como por ejemplo una infección con clamidia. Entonces, la mayor parte de estas displasias de grado 1 regresa a ser un cuello normal. Y solamente el 15% va a evolucionar a una displasia de grado 2. Y esa displasia de grado 2, ya aproximadamente la mitad tiene un potencial de evolucionar a un grado 3. Y de estas del grado 3, solamente menos del 20% pueden o tienen la capacidad de regresionar a NIC2 o NIC1. Y la mayor parte de estas lesiones de grado 3 son las que evolucionan a un carcinoma infiltrante, ¿no? Un cáncer de cuello uterino a lo largo de los años. Es por eso la importancia de tratar a estas lesiones del papiloma humano. Pero, ¿qué es el virus del papiloma humano? El virus del papiloma humano es una infección que afecta al ser humano y se puede transmitir de una persona a otra durante el contacto con la piel, es decir, durante la actividad sexual, y esto puede incluir el sexo vaginal, anal y hasta el sexo oral. El virus del papiloma humano puede infectar las células de los genitales, el ano, la boca y la garganta. Y hay varias neoplasias malignas que están asociadas al virus del papiloma humano, no solamente a nivel del cuello uterino, sino también algunos cánceres de vagina, cánceres de vulva, cánceres de ano y cánceres de faringe pueden estar, o de orofaringe pueden estar asociados a este virus. Es decir, este virus tiene una alta capacidad oncogénica, ¿no? De formar un cáncer, un cáncer o una neoplasia maligna. Pero el virus del papiloma humano no afecta la sangre y tampoco afecta otros órganos. Ahora, los diferentes tipos de virus del papiloma humano también, no solamente todos causan cáncer de cuello uterino, también pueden causar algunas verrugas en diferentes partes del cuerpo, principalmente a nivel genital, y también las lesiones premalignas que he mencionado. Entonces, generalmente el virus del papiloma humano es transmitido por vía sexual, pero sin embargo puede haber también transmisión, como había mencionado, en el contacto de piel a piel, ¿no? Aun sin que haya una relación sexual completa, ¿no? Mediante el sexo oral o incluso en el sexo anal. Ahora, existen diferentes virus del papiloma humano que pueden infectar al ser humano. Sin embargo, para el propósito del cáncer de cuello uterino, los más importantes son los virus del papiloma 16 y el papiloma 18, que son dos tipos de virus de papiloma de riesgo alto y que estos dos causan más del 70% de los cánceres de cuello uterino. Entonces, la prevención o el hecho de evitar el contagio por estos dos tipos de virus van a prevenir un gran porcentaje de cánceres en las mujeres. Como había mencionado, no es suficiente que una persona o que una mujer tenga el virus del papiloma humano para desarrollar un cáncer de cuello uterino. Para poder evolucionar una lesión premaligna a un cáncer de cuello uterino, tienen que agregarse otros factores de riesgo que van a aumentar la posibilidad de tener esta neoplasia maligna. Uno de ellos es tener un sistema inmunitario debilitado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los pacientes con VIH o con cáncer que tienen otro tipo de cáncer, ¿no? Estas pacientes tienen un sistema inmunitario debilitado que no va a poder ser capaz de erradicar el virus del papiloma humano, ¿no? Ahora, también que la persona esté tomando otros medicamentos que inhiban la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, los pacientes que tienen algún tipo de trasplante o pacientes que tienen enfermedades autoinmunitarias, lupus o neoplasias o que tengan otro tipo de neoplasias y tomen un tratamiento inhibidor
del sistema inmunitario, también va a aumentar el riesgo de padecer un cáncer de cuello uterino. Fumar cigarrillos o estar expuestos de manera pasiva al humo de cigarrillo. Entonces, el humo del tabaco es nocivo en general para cualquier persona y aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer de cuello uterino, y no solamente de cáncer de cuello uterino, ¿no? Sino también el humo del tabaco se ha visto asociado a otro tipo de neoplasias. Ahora, también los factores reproductivos propios de la paciente, ¿no? Que tenga varios hijos, varios partos vaginales, porque todos ellos van a significar eh, que hayan lesiones o traumas en el cuello uterino. Y esas lesiones, esos traumas en el cuello uterino pueden ser aprovechados por el virus del papiloma humano para poder infectar el epitelio y posteriormente poder desarrollar un cáncer de cuello uterino. También el uso de anticonceptivos orales que alteran, ¿no? Alteran el tipo de epitelio que está presente en el cuello uterino, y eso también puede ser aprovechado por el virus del papiloma humano, o tener muchos embarazos, como había mencionado. Tener obesidad. La obesidad es un factor de riesgo para múltiples enfermedades, ya sean benignas y también malignas. Y el hecho de tener un estado de obesidad no solamente es que disminuye la respuesta inmunitaria y aumenta otras sustancias procancerígenas en nuestro cuerpo, sino también va a limitar o va a dificultar la evaluación clínica de una paciente cuando al momento de realizarse algún examen de tamizaje o de prevención de cáncer de cuello uterino. Y eso también va a llevar a un aumento del riesgo del cáncer de cuello uterino. También ser una paciente o una persona sexualmente activa, ¿no? A una edad temprana, especialmente menores de 18 años. Y tener múltiples parejas sexuales, y más si tenemos una pareja sexual de riesgo, ¿no? Ahora, frente a todos estos factores de riesgo que mencioné, nos podemos preguntar si sería eficaz el uso de preservativo para prevenir las infecciones por el virus del papiloma humano. Y el uso del preservativo sí disminuye la posibilidad de la infección del virus del papiloma humano, pero no la evita totalmente, porque como había mencionado, la transmisión no solamente se da por el contacto sexual, ¿no? O por una relación sexual, sino también el mismo contacto de piel a piel podría propiciar una infección por el virus del papiloma humano. Pero es fundamental el uso del preservativo para prevenir otras infecciones de transmisión sexual que podrían aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer de cuello uterino, ¿no? Para prevenir la infección por el VIH u otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, el virus del papiloma humano se puede localizar en el caso de los varones en el pene, en el surco balano prepucial, que es la unión de la piel con el glande, en el escroto a nivel perineal, en el ano, en la mucosa bucal y obviamente en la vagina y en la vulva. Esta infección por el virus del papiloma humano es una infección muy frecuente, y es la infección de transmisión sexual más prevalente entre las personas que son sexualmente activas, ¿no? Entre las personas jóvenes. Más del 80% de la población sexualmente activa, que es la población comprendida entre los 20 y 45 años, probablemente están infectados por virus del papiloma humano. Y esta infección del virus del papiloma humano no significa que toda esta población va a desarrollar un cáncer de cuello uterino. Solamente las personas que, aunado a esa infección, tengan otros factores de riesgo agregados, son los que finalmente desarrollan una neoplasia maligna o una neoplasia premaligna. La mayor parte de estas infecciones son curadas automáticamente por nuestro propio cuerpo, ¿no? Por nuestro propio sistema inmunitario. Y sí es usual, de hecho, que hasta el 80% de las mujeres sexualmente activas tendrá una infección por uno o por más tipos de virus del papiloma humano a lo largo de su vida. Pero una gran parte de estas infecciones son transitorias, gracias a las defensas de nuestro propio organismo.
Entonces, si bien hay una alta prevalencia de infección por virus del papiloma humano, no todas las mujeres infectadas desarrollarán un cáncer de cuello uterino. Entonces, ya una vez conocidos cuáles son los factores de riesgo que podrían llevarnos al desarrollo de una neoplasia maligna en el cuello uterino, recién podremos hablar de los tipos de prevención. Entonces, hay varios tipos de prevención para tratar o evitar que una mujer desarrolle un cáncer de cuello uterino. Hay un tipo de prevención que se llama primaria. El tipo de prevención primaria se aplica cuando todavía la mujer no tiene o trata de evitar estos factores de riesgo que mencioné previamente. Entonces, en este tipo de prevención primaria, lo principal sería reducir la exposición a los factores de riesgo, es decir, reducir la exposición o disminuir la posibilidad de que las mujeres inicien su vida sexual a una edad temprana, disminuir el número de embarazos, disminuir el número de parejas sexuales, evitar parejas sexuales de riesgo, evitar el tabaco, mantener una dieta saludable con abundantes frutas y verduras, evitar la obesidad y ese tipo de prevención. Y con respecto a evitar el contagio por el virus del papiloma humano, es el uso de la vacuna, ¿no? La vacuna contra el virus del papiloma humano, pero antes del inicio, idealmente, de la vida sexual, porque con el inicio de la vida sexual es donde inicia la posibilidad de una infección por el virus del papiloma humano. Entonces, el uso de la vacuna antes de que se inicie cualquier contacto sexual va a ser también importante, ¿no? Para poder evitar contagiarnos de cualquier tipo de virus de papiloma humano. También existe el tipo de prevención secundaria que ya está enfocado a una mujer que ya tiene los factores de riesgo, que ya tiene la infección por el virus del papiloma humano y que podría llevarla a que forme una lesión premaligna. Entonces, en ese caso, el tipo de prevención va a ser principalmente a diagnosticar y a detectar esas lesiones premalignas. El diagnóstico precoz de estas displasias que había mencionado previamente, que se traten estas displasias, van a aumentar la posibilidad de que estas pacientes se curen de esas lesiones premalignas, de esas displasias, y no lleven a que estas lesiones evolucionen a un cáncer de cuello uterino. Y ya la prevención terciaria que ya se aplica sobre las mujeres que ya han desarrollado el cáncer de cuello uterino y que, bueno, no va a ser tema en esta charla. Entonces, las medidas más importantes para prevenir el cáncer de cuello uterino va a ser primero vacunarse contra el virus del papiloma humano si usted es elegible. Más adelante vamos a ver qué pacientes o qué personas son elegibles. Hacerse las pruebas programadas de rutina. También vamos a verlas como el Papa Nicolau, el test de BPH, si es necesario una colposcopía y modificar o reducir los factores de riesgo, ¿no? Que previamente se han mencionado, porque como había comentado, la infección en sí sola por el virus del papiloma humano no es suficiente para producir un cáncer de cuello uterino, ¿no? Sino se deben agregar otros factores de riesgo para que favorezcan que ese virus del papiloma humano infecte el epitelio y posteriormente produzcan cáncer. La forma más común de cáncer del cuello uterino comienza con cambios precancerosos, ¿no? Las famosas displasias. Y existen maneras de detener el desarrollo de estos cambios. Y la primera es tratar y encontrar los precánceres, las displasias, antes de que lleguen a ser cánceres invasivos. Y pues la segunda es prevenir los precánceres. Entonces, con respecto a la vacunación contra el virus del papiloma humano, actualmente hay vacunas disponibles para ayudar a proteger a los niños y a los adultos jóvenes. Y estas vacunas van a proteger contra las infecciones causadas por los tipos de virus más comúnmente asociados con el cáncer, las verrugas anales y genitales. Como había mencionado, el más del 70% de los cánceres de cuello uterino se asocian al virus del papiloma 16 y 18. Y estas vacunas disponibles actualmente en el mercado, las tres vacunas que existen, protegen contra estos dos tipos de virus que son más agresivos y más oncogénicos. Ahora, tienen la finalidad de prevenir la infección por virus de papiloma humano, no son un tratamiento de la infección ya existente. Es decir,
si una mujer ya tiene un tipo de virus, el virus del papiloma 16 por decir, podría vacunarse, sí, y la vacuna podría protegerla contra otros tipos de virus, pero ya no contra el 16, porque ya la infección está dada, ¿no? Entonces, va a evitar la infección de otros tipos de virus, pero no del virus que ya existe en la persona. Para que sea más efectiva, la vacuna contra el VPH se debe aplicar antes de que haya exposición al virus. La vacunación contra el VPH es una forma segura y eficaz de ayudar a prevenir el cáncer de cuello uterino. Y la Federación de Medicamentos Americana ha aprobado el uso de la vacuna del Gardasil 9, que es una vacuna que va dirigida contra 9 tipos de virus de papiloma humano en mujeres y hombres, ¿no? Desde los 9 hasta los 45 años. Esta vacuna, el Gardasil 9, se ha autorizado para también la prevención de lesiones precancerosas y cánceres asociadas a estos tipos de virus de papiloma humano, y como también va a prevenir la aparición de verrugas genitales. Y una vez más, vuelvo a mencionar que esta vacuna no sirve para el tratamiento de una infección por el virus, sino sirve para evitar futuros infecciones, ¿no? Por otros tipos de virus. Entonces existen en el mercado las vacunas cuadrivalente, que protege contra 4 tipos de virus del papiloma humano, una vacuna bivalente contra 2 tipos de virus y la nonavalente que protege contra 9 tipos de virus. Entonces, las vacunas están elaboradas con partículas que son similares al virus y están extraídas de la misma cubierta del virus del papiloma humano, que mediante diferentes tratamientos, pues no son capaces de infectar a la persona, sino solamente estimulan a que la persona produzca anticuerpos, ¿no? Defensas contra estos tipos del virus del papiloma humano. Ambas brindan protección para los virus oncogénicos, que son los más agresivos, el 16 y el 18, y también contra al virus que están frecuentemente asociados a la formación de verrugas o condilomas genitales, que son el 6 y el 11. Y las vacunas pueden requerir una serie de inyecciones de acuerdo a cada indicación de cada persona, y por lo general no tienen efectos secundarios, y si es que los hay son muy leves, ¿no? Como enrojecimiento breve de la piel donde se coloca la inyección, hinchazón o irritación. Entonces, según la estrategia del Ministerio de Salud, la vacunación está indicada como parte de la estrategia del Ministerio de Salud para niñas y niños, ¿no? Entre los 9 y 13 años, para ambos sexos, entre los 9 y 13 años. Y para las mujeres, para las niñas, las adolescentes, desde los 14 hasta los 18 años. Entonces, esta población, según el ministerio, según la estrategia del Ministerio de Salud, es a la que se le debería administrar la vacuna del VPH. Pero como cualquier estrategia de salud, y que el Estado cobertura esta vacuna, está dirigida a la población que va a tener más beneficio, ¿no? Porque son pacientes que son jóvenes, que tienen un sistema inmunitario activo y que tienen más capacidad de poder desarrollar defensas o anticuerpos contra cualquier tipo de infección futura. Sin embargo, la vacuna del VPH se puede aplicar también en mujeres hasta los 45 años, incluso mujeres que han iniciado ya su vida sexual o que ya han tenido algún tipo de infección por virus de papiloma humano, que ya han tenido algún tipo de displasia. Como había mencionado, hay vacunas que son nonavalentes, que protegen contra 9 tipos de virus, y si una mujer ha desarrollado una displasia y tiene una infección por un virus del papiloma humano, no quiere decir necesariamente que tiene todos los tipos de virus. Puede tener algunos tipos de virus, y la colocación de una vacuna podría evitar la infección por los otros tipos de VPH. En estas personas, desde los 9 a los 18 años, que supuestamente pues, no han iniciado relaciones sexuales o no han tenido, o tienen un sistema inmunológico muy activo, solamente está indicado una dosis.
Sin embargo, en las mujeres que ya tienen los otros factores que mencioné previamente, la indicación es 3 dosis, ¿no? Para asegurar que la protección sea mayor y sobre todo porque porque el sistema inmunológico de una mujer ya mayor no es tan activo como el de un niño, ¿no? Y probablemente pueda requerir más dosis para poder desarrollar una protección adecuada. Entonces, si bien la vacuna reduce mucho el riesgo de sufrir el cáncer de cervix, no lo elimina del todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario llevar controles o proseguir los controles de rutina de Papa Nicolau, test de BPH y colposcopía, aún luego de la vacunación, porque las vacunas, en el mejor de los casos, pueden proteger contra 9 tipos de BPH, de virus del papiloma humano, y hacer reacción o protección cruzada contra otros. Pero hay más de 100 tipos de virus del papiloma humano que pueden afectar al ser humano. Entonces, si bien es cierto, hay un gran porcentaje de protección, pero no es que anula completamente la posibilidad de una infección por VPH y por lo tanto una infección y un desarrollo de un cáncer de cuello uterino. Además, actualmente se ha visto que aproximadamente el 8% de los cánceres de cuello uterino no están asociados a una infección del virus del papiloma humano, ¿no? Sino se deben a otros factores propios de la persona o propios de la paciente. Entonces, el Papa Nicolau es otro método para poder prevenir el cáncer de cuello uterino, y es un examen que se realiza en todas las mujeres que ya han iniciado su vida sexual. Consiste en el uso de una espátula que hace un raspado o una toma de muestra a nivel del cuello uterino y se coloca sobre una lámina, ¿no? Para poder evaluar en el microscopio si es que existen células anormales que indiquen que esté habiendo una lesión precancerosa o cancerosa a nivel del cuello uterino. Y cualquier resultado anormal debería ser evaluado por un ginecólogo. El Papa Nicolau, para hacerse un Papa Nicolau, se debe hacer una preparación sencilla, que no se debe tener relaciones sexuales 2 días antes, evitar lavados vaginales, evitar óvulos, cremas, jaleas, espumas, evitar el uso de tampones o evitar algún otro tipo de examen ginecológico antes de la toma del Papa Nicolau, ¿no? Y que también la paciente esté sin la menstruación en el momento de la toma del Papa Nicolau. Entonces, todas estas indicaciones van a aumentar la sensibilidad del examen para poder detectar alguna lesión premaligna, ¿no? Es un examen sencillo que se realiza con un espéculo y va a permitir valorar los diferentes tipos de cuello uterino. Las lesiones premalignas, las displasias que mencioné, son lesiones completamente asintomáticas que a simple vista no se visualizan. Para hacer la visualización de cualquiera de estas lesiones premalignas se hace el uso de un colposcopio, que es un instrumento que aumenta hace una magnificación de la imagen del cuello uterino con la finalidad de buscar lesiones premalignas, ¿no? Y hace uso además de otros reactivos como el ácido acético y el Lugol para poder detectar estas lesiones premalignas. Y si es que en la colposcopía se detecta alguna anormalidad a nivel del cuello uterino, se debería de realizar una biopsia de cuello uterino, ¿no? Para poder determinar microscópicamente si ese epitelio, ese tejido del cuello uterino ya está produciendo cambios premalignos o malignos. Además, aparte del Papa Nicolau, existe otra prueba todavía más sensible y que debería ser utilizado por las mujeres mayores de 30 años. El test de BPH es un método que evalúa la presencia del virus del papiloma humano en el cuello uterino. Es un test que detecta los tipos de virus de alto riesgo oncogénico, ¿no? Detecta específicamente qué tipo de virus existe en el epitelio, porque es un tipo de test que se realiza mediante ADN del virus. Y ya una vez diagnosticadas las lesiones premalignas del cuello uterino, si es que ya estamos en esa etapa, pues otra parte importante de la prevención sería
a realizar el tratamiento de estas lesiones premalignas del cuello uterino. Entonces, para el tratamiento de estas hay varias formas de tratarlas y también varias indicaciones, ¿no? Se puede hacer conización LIP, conización láser o conización fría con bisturí. Y también la crioterapia es una parte importante. Entonces, quería mencionar una vez más que el cáncer de cuello uterino en sus etapas tempranas, en sus etapas premalignas al inicio, es completamente asintomático. No produce ningún síntoma, ni sangrado, ni dolor, ni flujo. Y la única forma de detectarlos es realizándose los exámenes de tamizaje que mencioné previamente, Papa Nicolau, el test de BPH. Si estos saldrían anormales, recién la colposcopía, y si la colposcopía sale anormal, se pasaría a la biopsia de cuello uterino. Entonces, si es que el cáncer de cuello uterino no es detectado a tiempo, cuando esta lesión es pequeña, es solamente microscópica, ya evoluciona a una enfermedad más grande, ¿no? Que ocupa más volumen en el cuello uterino y por ende que tiene más capacidad de infiltrar o afectar los órganos vecinos. Y recién cuando el cáncer está avanzado a nivel local, a nivel del cuello uterino, del útero, de la vagina, recién produce síntomas. Y estos síntomas pueden ser sangrado, aumentado, ¿no? Durante las menstruaciones o sangrado después de las relaciones sexuales. También que haya mayor secreción vaginal o un flujo vaginal persistente, que haya dolor durante las relaciones sexuales o que se manifieste sangrado, ¿no? Después de la menopausia, y también el dolor pélvico, el dolor de espalda persistentes, o un dolor que se irradia a las piernas sin una razón aparente, son síntomas, pero ya de una enfermedad avanzada, ¿no? Entonces, eso sería lo que quiero compartir sobre la prevención de cáncer de cuello uterino. No sé si habría alguna pregunta.